Buenos días, mi nombre es Daniela Raquel Pinedo Maña, somos del Grupo 1 y hoy hablaremos sobre Adolf Hitler. A lo largo de la historia han existido figuras que han marcado profundamente a la humanidad, unas por su sabiduría y bondad y otras por el horror que embarcaron. Uno de los personajes más oscuros y reconocidos del siglo XX fue Adolf Hitler. Comprender su vida, sus decisiones y sus consecuencias no es solo una lección de historia, sino un acto de responsabilidad con la humanidad. Hoy hablaremos no solo del hombre que lideró un régimen de odio, sino también de las heridas que se llegaron a dejar abiertas en el mundo entero. ¿Cómo es posible que un hombre haya causado tanto dolor en el mundo? ¿Cómo logró manipular a militares y convertir un país devastado en una máquina de destrucción? Este discurso tiene como objetivo analizar quién fue Adolf Hitler, cómo llegó al poder, cuáles fueron sus crímenes contra la humanidad y contra el pueblo judío, las consecuencias políticas y sociales de sus acciones y el inicio de la caída del régimen nazi. Nuestra postura es clara. Condenamos enérgicamente todo intento de justificar o minimizar sus actos. Al recordar esta parte oscura de la historia, buscamos evitar que se repita. Como jóvenes, estudiantes, ciudadanos y seres humanos, tenemos la obligación de aprender del pasado, porque para poder construir un futuro en el que el odio no tenga espacio. Esta es una propuesta para la memoria, para la verdad y para la justicia. Adolfo Hitler nació en Austria en 1889. Desde joven mostró rasgos de rigidez y nacionalismo extremo y desprecio por quienes pensaban distinto. Tras participar como soldado de la Primera Guerra Mundial, se sintió traicionado por la derrota de Alemania. Este sentimiento lo canalizó hacia ideas de odio racial y antisemitas y autoritarios. En 1920 se unió al Partido Obrero Alemán, que luego se convertiría en el Partido Nazi, a través de un discurso populista, manipulador y emocional. Logró que miles de alemanes desesperados por la crisis económica creyeran que él era la solución. En 1933 fue nombrado canciller y poco después se convirtió en un dictador. Hitler estableció un régimen totalitario, eliminó la libertad de expresión, quemó libros, controló los medios y persiguió a sus opositores. Uno de los crímenes más atroces que lideró fue el Holocausto, el asesinato sistemático de más de 6 millones de judíos, además de personas con discapacidad, así como homosexuales, gitanos, testigos de Jehová y otros considerados indeseables por su ideología. Con esto podemos notar que Hitler fue un hombre con mucho margen de maniobra para manipular, así como para crear redes en los que lograra controlar bajo influencia psicológica a otras personas. Por lo que podemos ver, como él mismo declaró, iba a traer una mejora a su país, pero en caso trajo una guerra, así como muchos otros problemas en general. Se crearon campos de concentración como Auschwitz, Dachau y Treblinka, donde millones fueron torturados y asesinados. Las imágenes, testimonios y cifras no son exageraciones, son heridas abiertas de la humanidad. Entre sus colaboradores más cercanos estuvieron Joseph Goebbels, ministro de propaganda, Heinrich Himmler, jefe de la SS y principal arquitecto del exterminio, y Hermann Göring, líder militar del régimen. Juntos construyeron una estructura basada en el miedo, la mentira y la muerte. En 1939, Hitler invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.
conquistó varios países europeos en poco tiempo, sembrando el terror en ellos. Durante la Segunda Guerra también intentó exterminar la cultura judía, destruyendo sinagogas, libros sagrados y el arte. Algunos equivocadamente se atreven a decir que Hitler fue un líder fuerte, un estratega admirable o un hombre de visión. Esta idea es peligrosa. No se puede admirar a quien basó su poder en la destrucción y la muerte. El orden que prometía era el control absoluto. La pureza racial que predicaba era discriminación brutal. La grandeza de Alemania se construyó sobre el sufrimiento de millones. Refutar estas ideas es una obligación moral. No basta con decir, eso fue hace muchos años, porque el odio, si no se combate, puede regresar con otros rostros. Hitler no solo destruyó vidas, destruyó la conciencia de una nación entera. Expulsó a la monarquía de Alemania y desmanteló las instituciones democráticas. Quiso erigirse como emperador absoluto, pero su sed de poder lo llevó a la ruina. En 1945, al verse acorralado, eligió suicidarse. Antes que enfrentar la justicia, murió sin pagar sus crímenes. En conclusión a todo lo que usted pudo ver en este video, logramos ver cómo el anticomunismo, el nacionalismo extremo, el odio, el racismo, llevaron a cobrar la vida de miles y millones de personas. El nazismo fue uno de los regímenes más destructivos que ha podido haber en el mundo entero. Esto cobró muchas vidas. La historia no se repite, pero rima. Si olvidamos lo que ocurrió, si normalizamos el discurso de odio de Hitler y si cerramos los ojos ante todas las injusticias que han habido, pues estamos condenados a que todo vuelva a suceder. Hoy más que nunca, pues debemos alzar la voz, no por miedo, sino por dignidad. Recordar que Hitler no es un acto de morbo, es una advertencia hacia el futuro. Recordar que el Holocausto no es una obsesión, sino que es un acto de amor a quienes ya no están. Recordar la historia de estas personas, cómo sus vidas fueron arrebatadas por una persona que tan solo tenía odio en su corazón y racismo. Eduquémonos con la verdad, instruyámonos, hablemos con valor, llamemos las cosas por su nombre como son realmente, y porque solo la memoria hace libre al pueblo. Miremos esta historia como una advertencia a estar atentos a que no vuelva a suceder, a que no vuelva a cobrar la vida de muchas personas.